Bueno, estoy viendo que ya están entrando los participantes. Vamos a esperar un par de minutitos, si os parece bien. Vale. Se nos va a hacer corto, José Luis, seguro. Bueno, ya veremos. Es además un tema muy, muy interesante, tecnología M3. Y muy desconocida, además, con mucha ciencia detrás. O sea, que yo creo que nos va a resultar muy interesante tu ponencia. Vamos a dar otro minutito, si os parece bien, porque ya son las 4. Mira, qué maravilla. Tenemos también personas de Honduras, está escribiendo una. Muchas gracias a vosotros por estar. Es un placer estar con todos vosotros, que os animáis, que nos dediquéis este tiempo y seguro que os resulta muy interesante. Damos otro minuto. Qué largo se hace esta espera, ¿que sí, José Luis? Un poquillo. Como venga, que ya tenemos ganas de Es contarlo lo previo, todo. que den ya la señal de partida. Exacto. Nada, vamos a dar un tiempo porque como hemos abierto justo a última hora para que, bueno, pues para que todos los que estaban en la sala de espera puedan entrar. Desde Costa Rica también, un placer estar aquí con todos los compañeros. De Latinoamérica, sí. Exactamente. Claro que sí. Un auténtico placer. Bueno, nos ponemos como fecha cuando lleguemos a 100, empezamos. Que esto va muy rápido y yo creo que vamos a llegar en nada, en 2 minutos ya estamos. Así que desde las oficinas de Stangers, qué gusto, ser tantos y poder juntarnos aquí un ratito a escucharte, José Luis. Bueno. Estamos hasta ahí 5. Estás tan callado con lo que te gusta a ti hablar, estás tan callado que digo, no, ya no sé si seguir contándole y hablándole o... Sí, no, cuando queráis, cuando queráis. Cuando queráis empezamos. Sí, yo creo que ya sigue entrando mucha gente, pero bueno, creo que podemos ya empezar. Vamos a empezar, si te parece bien. Te voy a hacer una presentación, José Luis. Vale. Bueno, yo soy María de Andrés, directora técnica de la parte de Cantabria Labs Nutrición Médica y tema regulatory. Y os voy a presentar esta ponencia que para mí es un auténtico placer presentaros a José Luis Orgado. Él es farmacéutico en el Departamento de Formación Médico-Científica de la compañía Cantabria Labs. Muchos seguro que le conocéis, que la habéis escuchado alguna vez hablar. Tiene una amplísima experiencia en M3 y bueno, nadie como él para hablarnos de lo que es la tecnología M3. Como habéis visto en la invitación, son 45 minutos. La distribución de estos 45 minutos va a ser 30 a 35 minutos, lo que es la ponencia que nos quiere dar José Luis. Va a dedicar luego 5 minutos a contaros algo sobre un curso que creo que os va a resultar muy, muy interesante por la temática que tiene y las personas que lo han organizado y que participan en él. Y los últimos 10 minutos los vamos a dejar para el turno de preguntas. ¿Vale? Espero que haya muchas preguntas porque os haya resultado muy interesante y no te quito más tiempo, José Luis, todo tuyo. De acuerdo, María, pues muchísimas gracias y bueno, para empezar, como ha dicho María, soy José Luis Orgado, farmacéutico, llevo ya bastantes años trabajando en Cantabria Labs y también en nombre de mi compañía pues quería agradecer a todos los que os habéis conectado, bueno, pues para poder escuchar esta pequeña presentación que vamos a hacer de un producto que es Immunoferón basado en una tecnología que es M3 y sobre la que vamos a hablar a lo largo de estos minutos.
Bien, lo primero de todo, y que es importante conocer, y quería dar unas pequeñas pinceladas porque la tecnología M3 está muy relacionada con lo que es la inmunidad innata, que además hoy en día está cobrando una importancia vital porque, bueno, hay conceptos que voy a explicar un poquito más adelante por la relación que la inmunidad innata tiene con lo que hoy en día se está denominando, bueno, desde hace ya algún tiempo, lo que es la inmunidad entrenada. Simplemente una pequeña pincelada porque creo que es importante que todos nos pongamos en conocimiento de lo que es la inmunidad innata porque nos va a permitir entender perfectamente las características y el mecanismo de acción de nuestro producto de Immunoferón. Como pongo aquí, la inmunidad innata es la primera que responde al ataque de patógenos, que una vez que han traspasado alguna de las barreras naturales de nuestro organismo, como es la piel, las mucosas, etcétera, se enfrentan al desafío que supone encontrarse con el sistema inmunológico para evitar que todo aquello que se considera como no propio, esto es lo que hace la inmunidad innata, discriminar entre lo propio y no propio, pues pueda desarrollar en el ámbito que vamos a hablar de la infección, pues podría progresar y desarrollar una determinada infección enfermedad. ¿Qué característica de las células de la inmunidad innata? Como he dicho, la capacidad de reconocer microorganismos. También pueden reconocer células o moléculas extrañas y van a implementar diferentes mecanismos con el objetivo de destruirlas y uno de ellos puede ser, por ejemplo, el mecanismo de la fagocitosis. Células son las que están implicadas esencialmente en la inmunidad innata. Vamos a encontrar diferentes, como son las células dendríticas, vamos a encontrar también los macrófagos, vamos a encontrar los neutrófilos y vamos a encontrar las células NK. Cada una de ellas va a estar especializada en un determinado mecanismo. Aquí la célula dendrítica es una célula esencial en la presentación antigénica. Va a reconocer un antígeno, va a desarrollar determinados mecanismos, terminando por presentar este antígeno a células de la inmunidad específica o adaptativa o adquirida, que son aquellas que van a desarrollar una respuesta perfectamente diseñada para poder eliminar este patógeno, este microorganismo. Los macrófagos, los neutrófilos y las células NK, las células natural killer o las asesinas naturales, como queramos definirlas, que son células esenciales porque están implicadas en el reconocimiento y destrucción de células que están infectadas por virus. Por lo tanto, la célula NK es una de las células o uno de los mecanismos más exquisitos que tiene nuestro sistema inmunológico para poder luchar o destruir aquellas células que están infectadas por virus. ¿Qué hacen estas células del sistema inmune innato? Seleccionar aquellos componentes más inmunogénicos, los van a presentar a los linfocitos para inducir, como acabo de decir, una respuesta que se denomina específica o adquirida porque es específica de ese microorganismo en concreto. En conjunción con las diferentes moléculas que van a producir, desarrollan o desencadenan el mecanismo de inflamación. Es decir, lo que están desarrollando o están poniendo en funcionamiento es una respuesta inmunológica. De tal manera que se asegura que al lugar de agresión lleguen oportunamente y en la cantidad adecuada y con las actividades adecuadas aquellas células que van a iniciar esa primera respuesta de nuestro sistema inmunológico que constituye la respuesta inmune innata mediada por células que forman parte de esta inmunidad. Como cada uno se imagina la inmunología o la respuesta inmune de una manera diferente, he querido traer aquí algunas células, algunas fotografías, perdón, porque son muy ilustrativas de lo que realmente está ocurriendo, pero bueno, no somos capaces de verlo y entonces es muy difícil poder imaginarse algo si no tiene uno una visión clara de lo que está ocurriendo. En este caso, lo que podemos observar aquí es una célula dendrítica que está aquí coloreada en azul y en este momento anteriormente ha reconocido, ha captado un antígeno y, por supuesto, pues lo va a presentar a las células que forman parte de la inmunidad específica o inmunidad adquirida. En este caso estamos viendo una presentación antigénica de una célula dendrítica a un linfocito, en este caso un linfocito cooperador que va a ser el que posteriormente va a poner en funcionamiento o va a desarrollar una respuesta inmune específica. En este caso nos encontramos también aquí un macrófago, ¿de acuerdo? El macrófago es capaz de emitir unas prolongaciones con el objetivo de captar bacterias que va a proceder a ingerir para posteriormente fagocitarlas. En este caso, el macrófago es una célula que también tiene otra característica y es que también puede tener la capacidad de presentar, de la presentación antigénica. Y en esta foto se está también representando cómo un macrófago está acercado a un linfocito y de alguna manera le está transmitiendo una información que es esencial con el objetivo de retroalimentar su actividad para que sea competente o adquiera mayor competencia en la eliminación de esos microorganismos.
En este caso podemos ver aquí dos neutrófilos que igualmente el neutrófilo también tiene la capacidad de fagocitar, pues en este momento están procediendo a la fagocitosis de otros microorganismos, otras bacterias, para lógicamente proceder a su destrucción. Aquí podemos ver lo que he comentado antes, dos células NK, que están aquí coloreadas en naranja. Estas células NK, como he dicho, es un mecanismo exquisito de reconocimiento de células que están infectadas por virus y por lo tanto van a ser esenciales en la eliminación de la progresión de la infección de origen viral, pero también tienen otra característica. Esa característica es que también tienen la capacidad de reconocer células tumorales, como es en esta ilustración, esta foto es lo que está representando. Es otro mecanismo que no compete a lo que vamos a hablar hoy, pero también tienen esta característica. Pero como he dicho, la célula NK es una célula esencial en el reconocimiento de células que están infectadas por virus. Esta fotografía ya responde a lo que sería la inmunidad adaptativa. En este caso nos encontramos un linfocito T citotóxico que, en base a la información que ha recibido, es capaz de reconocer a su célula diana, como se ve aquí en la fotografía, y si nos fijamos aquí, lo que ha hecho es abrir un poro. El linfocito citotóxico es capaz de segregar unas sustancias que reciben el nombre genérico de perforinas y que, como su nombre indica, van a perforar la membrana de la célula diana, van a abrir un poro y a través de ese poro le van a inyectar una serie de sustancias, como puedan ser, por ejemplo, determinadas proteasas, determinados radicales libres, etcétera, que terminan con desnaturalizando esta célula diana y, por lo tanto, eliminándola. Un tema muy importante y que hoy en día pues, está en la cresta de la ola, y por eso lo traigo aquí, es la relación entre lo que se considera la inmunidad innata y la inmunidad entrenada. Durante mucho tiempo se pensaba que la memoria inmunológica única y exclusivamente era debida a la inmunidad adaptativa, a la inmunidad específica, esa inmunidad que adquieren tanto los linfocitos T citotóxicos como también los linfocitos B. Hoy en día hay diferentes grupos que están trabajando en este ámbito. Este ámbito se lleva trabajando también desde hace unos años, pero recientemente, en los primeros meses del año 2020, empezaron a aparecer diferentes publicaciones en las que se ponía de manifiesto que la inmunidad entrenada es la capacidad que tiene la inmunidad innata de generar memoria también. Y esto ha abierto una nueva línea de investigación por la importancia que puede tener el que la inmunidad innata realmente desarrolle memoria y, por lo tanto, pueda desarrollar, como pongo aquí, una respuesta mucho más rápida, una respuesta mucho más potente y una respuesta mucho más eficaz. Aquí podríamos ver cómo cuando la inmunidad innata se enfrenta a un desafío antigénico del origen que sea, tiene una primera respuesta, pero si posteriormente vuelve a tener un encuentro con ese mismo estímulo o con otro estímulo diferente, es capaz de desarrollar una respuesta mucho más rápida, mucho más potente y de alguna manera le compete para poder desarrollar diferentes mecanismos que hagan que ésta sea más eficaz. Y esto es lo que hoy en día se denomina la inmunidad entrenada, la capacidad de generar memoria por aquellas células que forman parte de la inmunidad innata, del sistema inmune innato. Este sería también el caso de la inmunidad adaptativa, aquella que está mediada por otras células como el linfocito T citotóxico o como el linfocito B, que es capaz también de tener una primera respuesta cuando tiene o se enfrenta a un primer estímulo y adquiere también competencia, adquiere memoria, adquiere capacidades para que cuando se enfrenta a un segundo estímulo, esa respuesta sea muchísimo más eficaz también. La unión de esa memoria innata y de esa memoria adaptativa es lo que puede hacer que en determinadas situaciones pues el huésped pueda tener una mayor resistencia a poder desarrollar infecciones de diferente origen. Esto es importante, por eso esto es una pequeña pincelada, porque nuestra tecnología en la que llevamos trabajando más de 30 años y que nos ha permitido ir avanzando en el conocimiento del AM3 del inmunoferón en base a que la inmunología ha ido aportando nuevos conocimientos que nos ha permitido aseverar que lo que en principio suponíamos
En este momento ya podemos demostrarlo, sabemos exactamente qué es lo que se trata, cómo la tecnología AM3 es capaz de interactuar con el sistema inmunológico, desarrollando o facilitando una respuesta inmune de naturaleza innata. ¿Cómo definimos AM3? Pues AM3 lo definimos como un inmunomodulador y ya veremos lo que queremos hablar o lo que queremos expresar con el concepto de inmunomodulador exógeno, de origen natural y que hemos visto que es capaz de modular las defensas inmunitarias del huésped. Y cuando hablamos de modulación de las defensas inmunitarias, podemos entrar en dos ámbitos diferentes. Por un lado, nos podemos encontrar que el sistema inmunológico en un momento determinado puede mostrar incompetencia. ¿Qué ocurre en casos de incompetencia? Pues se puede favorecer la progresión de la infección y se puede terminar con un daño tisular. Pero nos podemos encontrar también que los mecanismos reguladores que entran en juego una vez que el sistema inmunológico ha cumplido su misión, si esos mecanismos reguladores no se ponen en funcionamiento, pudiera dar lugar a un fracaso del control de la respuesta inmune que puede, en algunos casos, conducir al desarrollo de sepsis, shock séptico y, en algunos casos, también fallo multiorgánico. ¿Por qué comentamos estas dos vías, podríamos decir, de incompetencia y de fracaso? Porque en las diferentes publicaciones que a lo largo de estos 30 años nuestra compañía ha ido desarrollando y publicando, nos hemos encontrado que el Immunoferón tiene dos vías de actuación. Por un lado, lo que se ha visto es que en situaciones de compromiso inmunitario o de incompetencia del sistema inmune, la administración de AM3 es capaz de restaurar estos mecanismos de la inmunidad innata y, por lo tanto, favorecer que se vuelvan a situar en lo que se denomina el rango homeostático, en el rango de actividad adecuada del sistema inmunológico. Pero hemos visto también en otros modelos, y que luego veremos cuando hablemos también de una manera sencilla de los diferentes estudios que tenemos, situaciones de disregulación, de exceso de la actividad del sistema inmunológico, Immunoferón es capaz de promover también determinados mecanismos que hagan que ese fracaso en el control de la respuesta inmune se pueda de alguna manera recuperar y, por lo tanto, volver a situar también esa actividad del sistema inmunológico en el rango homeostático. Por eso, cuando hablamos de AM3, hablamos de un inmunomodulador porque puede modular la respuesta. Si hay incompetencia, la restaura. Si hay exceso, la regula. Y por eso nosotros hemos decidido, nuestra compañía, Cantabria Labs, ha decidido definir AM3 como un inmunomodulador que promueve la homeostasis del sistema inmune. Promueve su actividad dentro del rango adecuado que tiene que desarrollar el sistema inmune. Dicho esto, ¿qué es AM3? Pues AM3 es la asociación entre un polisacárido, un glucomanano fosforilado, y una proteína. Es una proteína de las semillas de glifimas. Es una proteína de soja, una proteína de reserva de soja que no tiene actividad farmacológica. Y el glucomanano es un polisacárido que se obtiene de la pared de una levadura que es la Candida utilis. Y esta unión polisacárido-proteína está estabilizada por absorción, es decir, que va pegada, ¿de acuerdo?, en una matriz inorgánica de fosfato y sulfato cálcico. Esta matriz inorgánica no tiene actividad farmacológica, únicamente hace de vehículo del principio activo que es el AM3. Y el contenido que tenemos en las diferentes formulaciones, que son 500 miligramos, pues 30 miligramos corresponden a AM3 y 470 a la matriz inorgánica. Porque, bueno, tenemos diferentes presentaciones y todas la concentración del principio activo pues es la misma independientemente de la forma farmacéutica que en este momento pues estamos comercializando. Como he dicho, esta matriz inorgánica tiene una función estabilizante, es un vehículo del principio activo, pero no tiene acción farmacológica. Otro de los temas también muy interesantes y que llama mucho la atención, porque claro, AM3 o Immunoferón se administra por vía oral, pero realmente si nosotros hiciéramos o intentáramos medir niveles plasmáticos del producto, no encontraríamos nada. Entonces, el producto no pasa a sangre y no hay distribución a tejidos, ¿cómo se puede suponer que tenga una actividad farmacológica? Bien, esto viene de la interacción con lo que es el GAL que es el tejido linfoide asociado al intestino. Sabemos que es una barrera muy efectiva del sistema inmunitario intestinal
y juega un papel esencial ya que el intestino está expuesto a una gran carga antigénica. Bien, este gal es capaz de desarrollar una respuesta eficaz y adecuada al tipo de estímulo. Tiene capacidad de frenar patógenos invasivos y además también tiene la capacidad de inducir tolerancia oral a antígenos inocuos. ¿Cómo interactúa o cómo interacciona AM3 con el tejido linfoide asociado al intestino? Hemos dicho que se administra por vía oral. Bien, el vehículo, esa matriz inorgánica, conduce hasta el estómago al AM3. Aquí, esa matriz inorgánica libera el principio activo, el AM3, que continúa su tránsito y llega al intestino delgado. ¿De acuerdo? Aquí interactúa con el tejido linfoide asociado al intestino y esa interactuación va a hacer que determinadas células tengan ese estímulo que va a conducir a la secreción de diferentes citoquinas con carácter proinflamatorio que dará lugar posteriormente a su actividad farmacológica. En esta ilustración lo vamos a ver mucho mejor. Esta sería la luz intestinal, ¿de acuerdo? Y dentro de lo que es el tejido linfoide asociado al intestino nos vamos a encontrar unas estructuras inmunológicas que todos, que yo creo que todos conocemos y que son las placas de Peyer. Una vez a través de esta puerta de entrada que tienen las placas de Peyer, que se denomina célula M, el AM3 es interiorizado y allí se va a enfrentar a células que forman parte del sistema inmune innato que están en un estado residente. Bien, estas células a las que se va a enfrentar o va a interactuar el AM3, la célula esencial es el macrófago. El macrófago, ¿por qué se caracteriza? El macrófago es una célula que tiene una capacidad para reconocer múltiples patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Cómo los reconoce? A través de diferentes receptores que tienen su superficie. Bien, pues el macrófago tiene un receptor específico para manosa. Si recordamos lo que he dicho en unas diapositivas anteriores, es nuestro producto, es un polisacárido, es un glucomanano fosforilado. Bueno, pues a través de este receptor de manosa que tiene el macrófago, es capaz de reconocer a ese glucomanano y esto supone el primer estímulo que tiene el macrófago para empezar a activarse. Y esta activación, ¿qué es lo que indica? Va a empezar a desarrollar una serie de mecanismos que van a poner en juego la respuesta inmunológica. Inicialmente, una respuesta inmunológica de carácter innato. Por lo tanto, este es el mecanismo, es cuando nos damos cuenta de que realmente la interactuación con el sistema inmunológico viene a través de la unión a un receptor específico que tiene el macrófago y que le sirve a esta célula de estímulo para empezar a desarrollar su actividad, para empezar a poner en funcionamiento una respuesta inmunológica. Como hemos dicho, el macrófago, una vez que se activa, es capaz de segregar determinadas citoquinas, ¿de acuerdo? Citoquinas con carácter proinflamatorio, que van a ayudar a desarrollar esa respuesta inmunológica. ¿Qué es lo que hemos observado en diferentes estudios en los cuales se ha administrado AM3? Pues hemos visto que es capaz de inducir la producción de TNF-alfa, pero siempre teniendo en cuenta si nos encontráramos en una situación de disregulación, de exceso, en este caso AM3 tiene esa capacidad de modulación y sería capaz de inhibir parcialmente esa sobreproducción. De tal manera que el macrófago activado induce la producción de TNF-alfa que se necesita para desarrollar una respuesta inmunológica, pero si hubiera un exceso, una sobreproducción, la capacidad de regular esta sobreproducción y, por lo tanto, mantener, como hemos dicho antes, la actividad homeostática del sistema inmunológico. Por otra parte, hemos visto también que la M3, independientemente de favorecer la secreción de TNF-alfa, es capaz también de favorecer la secreción de otra citoquina con carácter proinflamatorio, como es la interleuquina 1. ¿Dónde hemos observado esto? Pues observado esencialmente en aquellas situaciones de alta demanda biológica, siempre teniendo en cuenta que también es capaz de mantener los niveles fisiológicos de esta citoquina en situaciones también de exceso, de descarrilamiento inflamatorio. Otras citoquinas en las que hemos visto que AM3 es capaz de inducir su producción y que son esenciales para que los diferentes mecanismos, las diferentes actividades de aquellas células que
forman parte de la inmunidad innata, pues puedan activarse y puedan generar aquellas actividades para las que se han diseñado, pues favorece la inducción de interleuquina 12, una citoquina. Es esencial porque se ha visto que es capaz de aumentar la respuesta inmune de mediación celular. También se ha visto que induce la producción de interleuquina 2 y también es importante porque esto favorece el aumento de la producción linfocitaria y también la actividad NK. Como hemos dicho, un mecanismo esencial cuando la infección es de origen viral. Y por último, se ha visto también que es capaz de inducir la producción de interferón gamma. El interferón gamma es otra citoquina que juega un papel esencial en la activación de macrófagos y también de otras células que forman parte de la inmunidad innata, como son los polimorfonucleares neutrófilos. De tal manera que AM3, en lo que hemos estudiado en los diferentes estudios, ha demostrado la capacidad de favorecer la producción de citoquinas proinflamatorias para que se empiece a desarrollar esa respuesta innata y posteriormente activar la producción o inducir la producción de otras citoquinas que van a ser esenciales para que todas aquellas células forman parte de la inmunidad innata, adquieran las competencias adecuadas para actuar dentro de ese rango homeostático que hemos hablado antes. De tal manera que una vez que hemos visto la activación del macrófago, que segrega determinadas citoquinas que conducen a la actividad de determinadas acciones celulares, nos vamos a encontrar que efectivamente la M3, mediante la potenciación, la inducción de esta producción de citoquinas, conducen a determinadas capacidades celulares que en el ámbito de la infección han demostrado aumentar el fenómeno de resistencia antiinfecciosa. ¿Qué acciones celulares son las que hemos observado en los diferentes estudios o diferentes publicaciones que competen a aquellas células que, como he dicho, forman parte de la inmunidad innata? Células dendríticas, monocito macrófago, polimorfos nucleares neutrófilos y células NK. A nivel de células dendríticas, lo que hemos observado es que AM3 es capaz de inducir la maduración funcional de estas células, su capacidad de reconocer microorganismos patógenos. Esto es algo esencial, porque la célula dendrítica, una vez que capta el antígeno, tiene que sufrir un proceso de maduración. Y una vez madurado, entonces en ese momento es capaz de migrar al ganglio linfático más cercano y proceder a la presentación antigénica. Si la actividad de la célula dendrítica está comprometida, la presentación antigénica será pobre o será de menor calidad y, por lo tanto, esa activación de aquellos mecanismos que ya competen a la inmunidad adaptativa, pues de alguna manera estarán más comprometidos. Por otra parte, hemos visto también que AM3 es capaz de aumentar el número y la actividad quimiotáctica de monocitos. El monocito es la célula que está en sangre periférica, que mediante diferentes mecanismos, mediante reclutamiento, etcétera, es capaz de acudir al foco infeccioso, al foco inflamatorio, sale al tejido y ahí sufre una transformación morfológica y se convierte en macrófago con determinadas capacidades que posteriormente pues veremos. También se ha visto que es capaz de incrementar la capacidad fagocítica y microbicida, no solo de macrófagos, sino también de neutrófilos. Esto es muy importante. El macrófago no solo debe tener la capacidad de fagocitar, de ingerir aquello que ha fagocitado, sino de eliminarlo. Esto es lo que se denomina capacidad microbicida, capacidad de eliminar aquello que se ha fagocitado. Si no se diera este caso, nos podríamos encontrar que el macrófago en algunas ocasiones pudiera convertirse en un caballo de Troya, incluso pudiera favorecer la diseminación de la enfermedad. También hemos dicho que incrementa la quimiotaxis y la fagocitosis de polimorfos nucleares neutrófilos. La quimiotaxis, que es el proceso de reclutamiento de células que están en el compartimento de sangre periférica hacia el foco inflamatorio o hacia el foco infeccioso. Y por último, también lo que hemos observado a nivel de células NK es capaz de aumentar el número, igualmente la actividad de estas células. Vuelvo a poner sobre el papel que la célula NK es una célula esencial en el reconocimiento y eliminación de células que están infectadas por virus. Vamos a intentar resumir en una diapositiva todo esto que hemos hablado, que se han dicho muchas cosas en muy poco tiempo y por poder llegar a una definición muy clara y sencilla de lo que es el mecanismo de actividad del producto. AM3 lo que hace es
inducir la secreción de diferentes citoquinas endógenas que van a ser responsables de la activación de células que están implicadas en mecanismos de inmunidad celular. En una primera fase, lo que se observa es que hay competencia de la inmunidad innata, mediada por macrófagos, neutrófilos, células NK y células dendríticas. Y en el ámbito de la infección se ha visto que esto da mayor competencia a nuestro sistema inmunológico para aumentar la resistencia frente a la infección. En un segundo paso, lo que se ha observado es que también se activan o se da competencia a determinadas células que ya forman parte de esa inmunidad adaptativa, de esa inmunidad específica o de esa inmunidad adquirida. Y aquí nos vamos a encontrar con actividad a nivel del linfocito T citotóxico, antígeno específico, por eso es adaptativo, es específico del antígeno para el cual se le ha dado información, y también linfocitos B activados, mediante una transformación morfológica a células plasmáticas, tendrán la capacidad de producir antígenos específicos, anticuerpos específicos de ese antígeno. Por lo tanto, el mecanismo de acción, primera fase, inmunidad innata, que posteriormente da capacidad o da competencia a la inmunidad adaptativa. Dicho todo esto, vamos a ver en qué ámbito, desde el punto de vista clínico, hemos trabajado. Esencialmente, nos hemos movido en el ámbito de la infección recurrente, de la infección recidivante, y hemos trabajado en diferentes aspectos. Hemos trabajado en la infección recurrente de la esfera otorrinolaringológica, hemos trabajado también en el ámbito de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también hemos trabajado en el ámbito de la infección urológica. Simplemente haremos una pequeña mención, porque no es cuestión de meterse en profundidad en cada uno de los estudios, sino simplemente algunas conclusiones de los diferentes estudios que se han desarrollado. En el ámbito de la infección recurrente de vías respiratorias altas, todos los estudios se publicaron en Acta Otorrinolaringológica Española, que es el órgano de expresión de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Círvica Facial. Es cierto que alguno, en este momento, si está viendo esta diapositiva, pues diga, hombre, estos son estudios de hace algún tiempo. Efectivamente, son estudios de hace algún tiempo. Pero por eso mismo, en este momento, nuestra compañía está llevando a cabo dos nuevos estudios en el ámbito de la amigdalitis recidivante y de la otitis media recurrente. Son dos estudios que, si todo sigue, porque ahora tenemos la situación del COVID, etcétera, del reclutamiento de pacientes, pues siempre es más, podríamos decir, es más complejo, pero si todo sigue su curso, pues probablemente a finales de este año podremos tener ya estos dos nuevos estudios que además, lógicamente, irán de alguna manera adecuados por los protocolos que en este momento se están estableciendo para el tratamiento de esta patología de origen recurrente. ¿Qué conclusiones eran de los investigadores? Bueno, pues en este caso que la administración de AM3 era capaz o había demostrado disminuir significativamente el número de episodios recurrentes, así como la duración del tratamiento antibiótico. Otro grupo concluía que los resultados terapéuticos observados, que además demostraban buena tolerancia y ausencia de efectos secundarios, pues concluían que es un buen agente terapéutico de gran interés en el ámbito de la infección recurrente de vías respiratorias altas. Igualmente, en otro de los estudios, pues el grupo investigador concluía que confirma su acción como inmunomodulador y que al inducir una mejor respuesta inmunológica frente a la patología infecciosa de la esfera ORE. Como he dicho, no vamos a entrar en profundidad, simplemente algunas conclusiones de los diferentes estudios que hasta el momento se han publicado, sin olvidar que en este momento se están desarrollando dos nuevos estudios, como he comentado, uno en amigdalitis recidivante y otro en otitis media serosa recurrente. José Luis, perdona que te corte esta conversación tan interesante, pero no sé si te queda mucho. Son y 34, más que nada por ir marcando. Bueno, pues voy un poquito más rápido, entonces, en este caso. Vale, perfecto. Bueno, hemos empezado 5 minutos más tarde, o sea que tengo un poquito más de tiempo. Ese margen le damos. La prórroga, son los 5 minutos de prórroga. Bien, hemos trabajado también en otro ámbito, el de la estomatitis aftosa recurrente. Esta es una patología que en algunos casos puede ver el dermatólogo y que también puede ver, de alguna manera, el otorrino o incluso el pediatra. Este estudio de medicina clínica era muy interesante porque aquí lo que se vio es que en aquel grupo en el que se administraba AMT había una relación directa entre compromiso de mecanismo NK y recurrencia de la enfermedad. Este estudio lo que demostró
es que la administración de AM3 recuperaba esa actividad NK y, por lo tanto, había una menor recurrencia de esta patología en el grupo que estaba tratado con AM3. Y en este caso era un grupo cubano en el que realmente es una publicación en la que no tuvimos nada que ver, fue un grupo que, pues, motu propio, y ellos trataban la estomatitis aftosa en los niños simplemente con clorhexidina, un antifísico local, más vitaminas. Y bueno, había niños que respondían al tratamiento y la gran mayoría no respondían. Bueno, lo que se observó es que en este caso lo que la administración de AM3 pues conseguía de alguna manera disminuir de una manera dramática las recurrencias en estos niños. Bueno, esto vamos a pasar por alto. Otro tema también muy interesante en el que hemos trabajado es AM3 en adyuvancia vacunal. Esto es algo muy interesante. Tenemos dos estudios que he traído aquí que quiero comentar. Uno es un estudio que hicimos con la Sociedad Española de Medicina del Trabajo, fue un estudio multicéntrico en población laboral, ¿de acuerdo?, en el que se incluyeron 3.355 trabajadores, en el que participaron 250 servicios de medicina del trabajo de toda la geografía nacional y en el que se valoraba si la administración de AM3 conjuntamente con la vacuna antigripal pues tenía de alguna manera algún efecto. Lo que se observó es que efectivamente en aquel grupo que además de la vacuna antigripal llevaba AM3, o se había administrado AM3, la incidencia de procesos respiratorios de vías altas pues era mucho menor, con una diferencia significativa en referencia a aquel grupo que única y exclusivamente le había vacunado frente a la gripe. En esto lo que venía a demostrar es que la administración de AM3 potenciaba la respuesta frente a la vacuna antigripal. Y este otro estudio, que también es muy interesante, que se hizo en pacientes hemodializados, a los cuales por protocolo se les vacuna frente a la hepatitis B, pero es un claro modelo de compromiso inmunitario, en que en función también del tiempo que lleven en hemodiálisis, sus mecanismos inmunológicos pueden estar más o menos comprometidos. En este caso se veía que en aquellos pacientes a los que se le administraba el AM3 conjuntamente con la vacuna frente a la hepatitis B, se observaba había un grupo, la seroconversión se estimaba en tener un título de anticuerpos superior a 10 unidades internacionales por litro, que había una baja respuesta si este título de anticuerpos estaba entre 10 y 100 unidades internacionales y que había una respuesta protectora si se superaban los títulos de 100 unidades internacionales por litro en este modelo claro de pacientes con compromiso inmunitario. Se veía que un porcentaje de pacientes del grupo tratado con AM3 de alguna manera alcanzaban aquellos títulos que se consideraban protectores y por lo tanto favorecían una mejor respuesta frente a la vacuna de la hepatitis B. Hemos entrado también en el ámbito de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Simplemente tenemos diferentes publicaciones también. Como he dicho, este tipo de modelo hemos observado efectos inmunomoduladores, esencialmente restaurar la capacidad fagocítica de macrófagos y actividad NK en EPOC, y también el tratamiento con inmunoferón restablece la deficiencia funcional que observan también de células T, que observan también en este tipo de pacientes. Desde el punto de vista clínico, se ha visto que tiene un efecto clínico en la prevención de agudizaciones, que es un tratamiento seguro, que se tolera bien, que es eficaz. ¿En qué sentido? Mejorar la calidad de vida de estos pacientes según puntuaciones que se midieron con un protocolo de valoración, que era el cuestionario de St. George, que es un modelo de evaluación de calidad de vida específica para pacientes con EPOC. Y también que el tratamiento con AM3 pues, previno el deterioro de la calidad de vida en pacientes que presentaron agudizaciones durante el seguimiento. Para acabar con el aspecto de este pequeño repaso que estamos dando, o que estas pequeñas pinceladas que estamos dando en el ámbito de la infección, pues es un estudio piloto que llevamos a cabo. Este fue un estudio piloto que nos propusieron directamente desde la Fundación Puigverd. Eran mujeres que a lo largo de un periodo aproximado, unos 12 meses, presentaban entre 5 y 6 recurrencias de la cistitis. ¿Qué se observó en aquel grupo que, además del tratamiento que se estaba administrando, pues conjuntamente se administraba AM3? Pues desde el primer momento era capaz de reducir la infección urinaria en un 50% y que además reducía la sintomatología miccional irritativa característica de esta enfermedad o de esta patología hasta en un 90%. Era un estudio muy interesante, es un estudio piloto y que nos dio pie también a poder ver que en esta patología, pues lógicamente la modulación de la respuesta inmunológica puede contribuir a mejorar la calidad de vida en este tipo de pacientes.
¿Por qué pongo esto? Seguro que los que en este momento pues me están escuchando, a algunos les gusta practicar deporte. Y bueno, pues lo he traído aquí porque este es un modelo muy claro y que veremos ahora. Vamos a hablar siempre del modelo de deportistas de élite. Y aquí he traído algunas fotos que en alguna ocasión le he dicho, dice, pues estas fotos seguro que te las has bajado de internet. Pues sí, reconozco que me las he bajado de internet, pero me las he bajado con un motivo muy claro. Aquí tenemos a Belantón cuando ganó el Mundial de Maratón en Sevilla. Aquí tenemos a Fermín Cacho cuando ganó los 1500 en Barcelona. Si a alguien le gusta el ciclismo, seguro que Miguel Indurain lo conoce. Y si alguien es muy aficionado, pues seguro que Alejandro Valverde también lo conoce porque es un deportista que sigue todavía en la élite a pesar de la edad que tiene. ¿Por qué traigo estas fotografías aquí? Pues por un motivo muy claro. Porque todos estos atletas, en ese momento concreto, se les estaba administrando AM3. ¿Por qué se les administra AM3 a los deportistas de élite? Pues porque hoy en día el deportista de élite que está sometido a un sobreentrenamiento brutal, se le considera un paciente inflamado. Desarrolla un fenómeno de inflamación sistémica en algunas ocasiones y valorando determinados parámetros, como por ejemplo la creatinquinasa, es superior a la de un paciente infartado. Es decir, que realmente a este atleta se le considera un paciente inflamado, con una inflamación sistémica. ¿Y por qué traigo? Porque aquí los modelos que hemos visto realmente de cómo cuando hay un exceso, porque hay una producción excesiva de TNF-alfa en este caso, porque hay también una producción de interleuquina 6, etcétera, es capaz de regular esa producción y por lo tanto volver a situar esa actividad del sistema inmunológico o volver a regular ese estatus inflamatorio. Aquí hay que entender lo que busca el especialista en medicina deportiva, es que el atleta mantenga su performance o mantenga su actividad adecuada a lo largo de toda la temporada. Y por eso, si se consigue modular ese exceso o esa inflamación sostenida, esto permite que su actividad pues sea mucho mejor y no tenga determinados riesgos como daño muscular, etcétera. ¿Y cómo se ha visto que AM3 induce o regula este fenómeno de tipo inflamatorio? Pues porque se ha visto que es capaz de modular la producción de TNF-alfa. ¿Por qué? Porque induce la expresión de receptores anti-TNF-alfa. De tal manera que esta expresión de receptores anti-TNF-alfa consigue reducir la respuesta inflamatoria que está inducida por el ejercicio excesivo. Y por lo tanto, en deportistas de élite, ese sobreentrenamiento, esa inflamación de tipo sistémico y crónica, pues además favorece aumentar las concentraciones séricas de proteínas que están asociadas al daño muscular. Por eso decía que este es un modelo muy claro en donde hay una falta de regulación por inflamación crónica del sistema inmunológico. Y hemos visto en el caso, por ejemplo, de aquellos pacientes que están sometidos a hemodiálisis, donde hay un compromiso claro y que la restauración de estos mecanismos hacen que la respuesta a la vacuna pues, sea mucho más efectiva, sea mejor. Y esta sería, para terminar, lo que es, ya he dicho, de alguna manera muy resumida, en el ámbito en el que nos hemos movido. También estamos trabajando ahora en otros diferentes proyectos, porque antes hablaba de la inmunidad entrenada. Bueno, pues uno de los grupos que está en la cresta de la ola es el grupo del doctor Michael Netea, que está en la Universidad de Nijmegen, en Holanda. Bueno, pues nosotros en este momento estamos también desarrollando un estudio para ver si realmente esa actividad que AM3 induce en la inmunidad innata pudiera tener alguna relación con también desarrollar una mejor respuesta de esta propia inmunidad y, por lo tanto, tener un efecto sobre lo que es la inmunidad entrenada. Es un estudio que se está llevando a cabo y que es muy prometedor porque además trabajamos con un grupo que está en este momento en la cresta de la ola de lo que es el conocimiento profundo de la inmunidad entrenada. Ya para terminar, simplemente decirles que hemos desarrollado diferentes formulaciones que se adaptan, bueno, a las necesidades de diferentes grupos de edad. Tenemos inmunofreón con zinc, que lo tenemos en sobres y lo tenemos en cápsulas. Tenemos una posología muy cómoda, como son 2 cápsulas o 2 sobres al día en adultos, y en niños pues un sobre o una cápsula al día. También hemos pensado en los más pequeños, y eso nos ha hecho a que recientemente pues, desarrollamos una forma farmacéutica mucho más adecuada para niños pequeños, que es un jarabe, ¿de acuerdo? En este caso no lleva gluten, no lleva lactosa, y se ha decidido también, nuestra compañía ha decidido en un momento determinado pues, incorporar también otros
ingredientes que se ha visto que también tienen actividad o que contribuyen a un mejor funcionamiento del sistema inmunológico, como es la vitamina D, como es la vitamina C, la equinacia purpúrea. Y vuelvo a llamar la atención sobre la purpúrea porque es la que tiene muchísima más bibliografía que demuestra efectivamente que es capaz de tener un efecto protector a nivel del sistema del paciente con diferentes problemas de infecciones recurrentes a nivel de vías respiratorias. En este caso, la dosis que recomendamos es de 5 mililitros al día, de tal manera que hay una correlación. Una cápsula equivale a un sobre y un sobre equivale a 5 mililitros al día. Y por último, el último producto, que llevamos un año y medio aproximadamente con él, pues es el Immunoferon Biotics, que además de llevar la tecnología AM3, que como dije antes es una tecnología patentada y en la que llevamos trabajando más de 30 años, y eso nos ha permitido conocer perfectamente qué es lo que hace, se ha decidido incorporar un probiótico que es el Lactobacillus rhamnosus GG. No me estoy riendo, es que es así, Lactobacillus rhamnosus GG, a una concentración de 1 por 10 elevado a la 10 unidades formadoras de colonia y con un nivel de evidencia 1. ¿Por qué resaltamos lo del nivel de evidencia 1? Porque no todos los probióticos sirven para todo. En este caso vamos a hablar de que las indicaciones que estamos de alguna manera promoviendo es prevención de la diarrea asociada a antibiótico, prevención de la diarrea nosocomial y también tratamiento de la gastroenteritis aguda. Y en estas situaciones se ha visto que la contribución del Lactobacillus rhamnosus GG en la concentración que hemos hablado anteriormente es la adecuada para ayudar de alguna manera a prevenir la diarrea asociada a antibiótico o la diarrea nosocomial. En este caso, la dosis que recomendamos es en adultos una cápsula 2 veces al día y en niños una cápsula al día. Y bueno, pues como cada día vemos más intolerancia al gluten, más intolerancia a la lactosa, pues todos los productos ya los desarrollamos en su fórmula que no lleven gluten y no lleven tampoco lactosa. Con respecto a la seguridad, he dicho que llevamos 30 años trabajando con esta tecnología, hemos hecho una aproximación de aquellas personas que pueden haberse tratado en estos años, alrededor de 3 millones de personas se han beneficiado del tratamiento con AM3 y durante todo este tiempo no se han producido modificaciones en la información de seguridad del producto, no se han detectado nuevas interacciones, no se han adaptado medidas especiales por razones de seguridad. Realmente se avala la tolerancia y seguridad de Immunoferon y de su administración. Ya para acabar, simplemente que hoy en día se considera que mantener un estatus inmunológico adecuado es una estrategia terapéutica de máxima importancia y en el ámbito que hemos hablado, en el ámbito de la infección recurrente, ¿por qué? Pues por la capacidad del sistema inmune para disminuir la incidencia de infecciones, reducir la severidad de los síntomas y evitar las recurrencias. Aquí acabaríamos con lo que es la exposición sobre AM3. Ahora, José Luis, sí que tenemos que ser un poquito breves porque tenemos muchas preguntas para dedicarle 5 minutos. Vale, estamos fuera de tiempo, ¿eh? Sí, sí. Vale, bueno, los 5 minutos de prórroga, me quedan 3 de prórroga todavía. ¿Vale? Sí, yo creo que ya hemos consumido. Me da tiempo para explicar. Venga, sí, yo quiero animar aquí. Respiras, o sea que sí. terminamos. Simplemente ya para acabar es que nosotros hemos desarrollado, nuestra compañía desarrolla un curso online sobre el sistema inmunológico, conocimiento del sistema inmunológico. Es un estudio que está avalado por la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria, ¿de acuerdo? Y, bueno, se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada. Aquí lo que vamos a ver es el desarrollo. El coordinador es el doctor Luis Manzano Espinosa, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y aquí pues, son los diferentes autores que tenemos. Inmunólogos, hay algún farmacéutico, microbiólogo, hay también, bueno, pues diferentes especialistas esencialmente con un grado de conocimiento importante. El programa formativo consta de 5 módulos, uno que es la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, la respuesta inmunitaria e inflamación, la inmunidad antiinfecciosa y luego hemos incorporado también por la importancia y por la realidad de lo que estamos viviendo un módulo sobre la respuesta inmunoinflamatoria inducida por el SARS-CoV-2 que recoge todo lo que de alguna manera ha ido apareciendo a lo largo del año 2020 hasta noviembre, diciembre del 2020. Este es un curso en el que, bueno, pues cualquiera que tenga interés se puede inscribir. Sé que me están escuchando desde Latinoamérica y todavía pues no lo tenemos abierto a aquellos que nos están escuchando, que es algo que estamos valorando también. Inicialmente es un curso que está abierto esencialmente
médicos del ámbito geográfico en España, ¿no? Yo les animo a que se inscriban a este curso porque es un curso muy actual, donde incluso, vemos que aquí se habla también de inmunidad entrenada, que creo que es algo que hoy en día tiene pues, mucho valor y mucha importancia, y creo que bueno, pues, va a cubrir muchas de las expectativas que cuando se hace un programa formativo de este tipo, pues el curso online de sistema inmune lo puede aportar. Y María, ya justo a tiempo, he cubierto la prórroga. Sí. Bueno, primero, José Luis, darte la enhorabuena, porque todas las preguntas, todos los comentarios son para eso, para darte la enhorabuena. A mí me parece increíble, te he escuchado varias veces y siempre pienso lo mismo. O sea, tantos estudios, tanta base científica y un tema tan de actualidad. O sea, tanto estudio hecho desde hace tanto tiempo y, en cambio, la primera pregunta, de hecho, ha ido en algo que todos pensamos cuando hablamos del sistema inmune, que es el uso de inmunoferón en el caso del paciente COVID. Si tú lo recomendarías tanto a personas que han sufrido el COVID y que después de unos meses tienen una sintomatología parecida a cuando la sufrieron, o las dos cosas, si se puede recomendar también como profilaxis, como un tratamiento preventivo. Vamos a ver. Yo creo que en el tema del COVID todavía se desconocen muchas cosas. Hay muchísima información. Nosotros no tenemos en este momento ninguna evidencia que nos permita afirmar que pueda haber un beneficio con la administración del AM3. Es cierto, y ahora comento, que estamos también desarrollando en este momento un estudio con la universidad, con el Hospital Príncipe de Asturias, con el profesor Melchor Álvarez de Mont, sobre el tema de AM3 y COVID. Pero, de momento, no tenemos ninguna evidencia que nos permita afirmar. Sería presuntuoso por nuestra parte decir que sí. Lo que sí sabemos es que AM3 induce la actividad de inmunidad innata, que hay determinadas actividades que competen a las células NK que están implicadas en el reconocimiento y eliminación de células que están infectadas por virus. ¿Esto acontezca con COVID? Pues no lo podemos afirmar porque no tenemos ninguna evidencia. Sabemos lo que ocurre en el caso de la estomatitis aftosa. Sabemos lo que ocurre cuando se administra conjuntamente con vacunas, por ejemplo, frente a la hepatitis B. Pero no tenemos una evidencia que nos permita aseverar o afirmar que con el COVID pudiera pasar algo. Se desconocen todavía muchas cosas. Vuelvo a decir que sería por nuestra parte presuntuosos decir que sí, que se puede hacer algo o que va a hacer algo. No lo sabemos. Cuando terminemos este estudio que se está haciendo, pues podremos tener una información que nos permita en ese decir si hay algo o bien pues no hay nada. Pero hasta ese momento vuelvo a decir que no sería ético decir algo, sobre todo por la situación que estamos viviendo en este momento. Efectivamente, yo creo que lo más importante aquí es la seriedad y la evidencia científica, que es en lo que se basa M3. Tenemos otra pregunta, bueno, tenemos varias preguntas, vamos a hacerlas así resumidas. Nos pregunta uno de los oyentes, una de las oyentes tiene un bebé de 18 meses con accesos a nivel de glúteos y le gustaría saber si se lo puede dar, lleva tomando tratamiento con antibiótico desde hace 6 meses, ¿puede tomar inmunoferón y durante cuánto tiempo se lo puede dar? Vamos a ver, una cosa es la patología y otra cosa es la administración de AM3, ¿de acuerdo? Nosotros hemos hablado aquí de donde tenemos evidencia clínica. No sabemos si los accesos o la infección a nivel de glúteos pudiera condicionar o no determinadas actividades. No lo sabemos. Bueno, tenemos una evidencia científica en este aspecto concreto. Si responde que lo puede tomar, por supuesto que lo puede tomar, ¿de acuerdo? Es decir, lo que AM3 lo que está haciendo es induciendo una mejor actividad de la respuesta inmunológica innata y eso contribuye a aumentar la resistencia frente a la infección. Otra cosa es si en este caso concreto se podría o no se podría observar nada. No lo sabemos porque, como he dicho, no tenemos evidencia clínica y vuelvo a decir, creo que hay que ser en este caso consciente de lo que estamos hablando. ¿Se puede tomar durante tiempo prolongado? Nosotros, nuestra recomendación en el ámbito de la infección recurrente de vías respiratorias, lo que recomendamos es un mínimo de 3 meses y lo más adecuado un periodo de 6 meses. ¿Por qué? Pues porque el sistema inmunológico no se recupera de un día para otro. Es un proceso que requiere un determinado tiempo para ir restaurando paulatinamente las diferentes deficiencias que a lo mejor estén comprometiendo esos propios mecanismos. Por lo tanto, lo idóneo sería un periodo de unos 6 meses de tratamiento que puede coincidir en el ámbito de la infección respiratoria con otoño-invierno, porque es donde hay una mayor predisposición a poder desarrollar infecciones de este tipo.
¿Tenemos evidencias en tratamientos más prolongados? Sí, por ejemplo, en el modelo de EPOC, pues ha habido pacientes que han estado en tratamiento durante 2 años continuados, sin haber ningún tipo de inconveniente o ningún tipo de problema que haya surgido en estos pacientes. ¿De acuerdo? Luego el tiempo. En algunas ocasiones se han preguntado, ¿se puede hacer un descanso? No es necesario, pero a lo mejor, bueno, pues al acabar los 3 primeros meses se puede dejar una semana de descanso y luego pues empezar otros 3 meses de tratamiento. Tratamiento prolongado, sí, no hay ningún inconveniente. Y en la mayoría, bueno, pues hasta ahora no hemos tenido ninguna notificación de que ese tratamiento durante estos periodos de tiempo pues haya creado algún tipo de intolerancia o de, pues, de falta de tolerancia en la administración de AM3, ¿no? Muy interesante. La siguiente pregunta es respecto a las vacunas, José Luis. Nos hablan de que ha sido muy interesante el efecto potenciador de la inmunidad producida por las vacunas y nos preguntan si hipotéticamente también podía producir este efecto en infecciones víricas crónicas ya establecidas o minimizar las reagudizaciones, por ejemplo, en VHB o citomegalovirus. Vuelvo, vamos a ver, yo sé que el interés que demuestra cuando se habla de que se potencia la efectividad de una determinada vacuna, pues siempre abre las expectativas a qué ocurriría utilizando otro tipo de vacunas, ¿no? Vuelvo a decirlo, no podemos decir nada porque hasta ahora la política que siempre hemos llevado desde el primer momento es hablar de resultados cuando tenemos evidencia clínica. No tenemos evidencia clínica, no podemos suponer qué ocurriría. Es decir, yo no sé si con otro tipo de vacuna observaría el mismo efecto que pudiera ocurrir frente a la vacunación, con la vacuna de la gripe o con la vacuna de la hepatitis B, que son los 2 modelos clínicos que hemos estudiado en este momento. ¿El mecanismo de desarrollo o de eficacia de la vacuna pudiera ser el mismo? Sí, pero a lo mejor las características del propio microorganismo, del propio virus, pueden variar de alguna manera con los resultados finales, ¿no? Entonces, en este aspecto, la teoría sí se puede decir que puede llevar a ello. La práctica, no tenemos evidencia clínica, tenemos que ser así de claros. Sí, totalmente de acuerdo. Otra pregunta, José Luis. Vamos a ver, me dicen que si, bueno, que dada la línea de investigación con Immunoferón, si se ha planteado alguna vez ir a la respuesta innata provocada en la enfermedad de celiaquía, en la enfermedad celíaca. ¿Se ha planteado alguna vez Cantabria Labs hacer algún tipo de estudio en hoy en día todo el tema de la microbiota intestinal es algo, un aspecto que está de moda, pero bueno, es lo que he comentado, estamos desarrollando 2 estudios clínicos en patología respiratoria recurrente de vías altas, estamos trabajando también en el aspecto de conocer la posible relación entre AM3 y inmunidad entrenada y también estamos haciendo, como he dicho, un estudio en lo que conlleva la posibilidad de AM3 COVID, ¿no? En este momento son las líneas de investigación que la compañía está acometiendo, que es un proyecto interesante, por supuesto, pero hasta ahora, pues, ha habido otras prioridades y es algo que está ahí, pero que de momento no sabemos si se desarrollará o se llevará a cabo el año que viene, dentro de 2 años o dentro de 6 meses. Eso dependerá un poco de cómo vayan desarrollándose los estudios que tenemos en este momento en curso y las posibilidades de inversión que tengamos a medio plazo. Y ya para terminar, para no seguir, porque sí que hay más consultas, pero luego las contestaremos por escrito. 2 preguntas muy cortitas. ¿La pueden tomar pacientes embarazadas o lactantes? Que creo que eso es algo que nos pasa por la cabeza. Esa es la pregunta del millón. Del millón. Da lo mismo. Vamos a ver, ¿un antibiótico lo puede tomar una mujer embarazada? No hay ningún estudio, porque éticamente no se pueden hacer estudios en mujeres embarazadas. Luego, cuando se administra algo durante el periodo de embarazo, al no haber ningún estudio clínico, no se puede aseverar que no pueda ocurrir una reacción adversa, que a lo mejor es en la mujer 600 millones 1 en donde aparece esa reacción adversa. Pero como no se puede aseverar nada, puesto que no hay ningún estudio por ética detrás que nos permita decir que durante el embarazo puede ocurrir
o no ocurrir algo, nosotros tenemos que decir siempre lo mismo. El médico, en este caso, que es quien de alguna manera diagnostica, trata y sigue al paciente, tendrá que valorar el riesgo, como siempre, la relación riesgo-beneficio, igual que se puede hacer con un antibiótico, que se puede hacer con cualquier tratamiento. Lo mismo cuando se habla de un complemento alimenticio o cuando se habla de un cosmético. Nunca se puede decir si en una mujer embarazada va a pasar algo, porque la evidencia. Otra cosa es que a lo largo de todos estos años sabemos que ha habido determinados especialistas que han decidido administrar AM3 en mujeres embarazadas, pero ha sido bajo la responsabilidad que el clínico tiene cuando está delante de un paciente. Y estos casos que no están publicados, pero que sí la experiencia ha recogido, nos indican que no ha habido ningún tipo de reacción adversa o ningún tipo de inconveniente. Pero vuelvo a decir que aunque se haya tratado, por hablar, en 30 millones de mujeres embarazadas, no quiere decir que la 30 millones, uno desarrolle una reacción adversa. Por lo tanto, no podemos decir que no va a pasar nada. No lo sabemos. ¿Que se ha utilizado en algunas mujeres porque nos han comentado determinados especialistas? Sí. ¿Cuál es la postura como laboratorio? No tenemos evidencia que nos permita aseverar que no va a pasar nada. Exacto, exacto. José Luis, hay más preguntas, pero yo creo que son las 5, creo que es hora, nos hemos alargado ya 15 minutos, que hemos pasado la mitad de la prórroga ya alargándonos en esta masterclass. Deciros a todos los que habéis hecho preguntas que no han podido salir durante este tiempo, os responderemos por escrito, que muchísimas gracias por vuestra atención, por estar ahí. José Luis, enhorabuena, me encanta tu presentación, me dejas totalmente... pues eso, pensando en todo lo que podemos hacer y en todo lo que hay que por estudiar y en todo lo que se ha hecho ya con AM3. Y nada, enhorabuena por esta gran presentación y muchísimas gracias a todos los asistentes por dedicarnos a esto. Yo por concluir que efectivamente, como he dicho, nuestra compañía lleva muchos años trabajando y que en ese aspecto vamos a seguir trabajando porque la inmunología avanza rápidamente, se aportan nuevos conocimientos y eso probablemente nos ayudará todavía a que haya algún aspecto desconocido de AM3 que probablemente con estos nuevos conocimientos pues nos permitan de alguna manera adquirir un mayor conocimiento de lo que realmente está ocurriendo cuando se interactúa con el sistema inmunológico. Y ya por acabar, 10 segundos más, de verdad animo a todo el mundo a que se inscriba al curso de inmunología online porque es algo que les va a aportar un conocimiento actual de lo que realmente supone hoy en día la actividad del sistema inmunológico. Cada uno puede emplear el tiempo que quiera y de verdad lo animo porque está muy bien. Creo que los autores han trabajado, han empleado mucho tiempo en hacer algo que sea atrayente pues, para cualquier especialista, ¿no? Cualquier médico que en cualquier especialidad. Algo que tenemos que hacer, José Luis, es dar la oportunidad a todo Sudamérica, porque nos estaban poniendo antes en el chat que también quieren apuntarse y ojalá se pueda abrir a ese nivel. Bueno, ahí nuestro departamento internacional está, creo que, trabajando en este aspecto y, bueno, veremos que a lo mejor más adelante pues, se pueda llevar a cabo. Perfecto. Quiero agradecer a los que nos han escuchado y que ha sido un placer también compartir estos 3/4 de hora o esta hora que hemos estado aquí. Esta hora. Nos hemos pasado un poquito, pero ha sido muy interesante, de verdad. 3 minutos nos hemos pasado. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y enhorabuena, José Luis, por tu presentación. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.